Cuando tú volver aquí. Sí. Más mejor. Excepto si Odessa, puedo trabajar con Odessa. Ajá. Esto es nada más. Puedo trabajar con Odessa, pero ni Joy ni Marisol no puedo. Te lo juro. Yo le hago estajo. Magandang umaga po sa inyo mga amigo, kumusta po kayo? Nandito naman po si Kuya Raul at nandito po ako sa bahay ngayon at dali-dali umuwi ako dahil meron po tayong bisita. At andito po ang ating, hulaan niyo kung sino ang ating bisita. Ayan po oh. Tara! Rosa Gordita! Kumusta? Un poco regular. Poco regular. Oh. So nandito po si Ate Rosa ngayon at kasi di ba kapag ka nag-grocery ako wala kasi si Ate Rosa dito, nagtatrabaho siya ngayon sa ibang lugar, sa diskuhan, sa may bar-restaurante. Kadalasan every month kasi bumibili ako ng mga grocery sa kanila at saka bigas. So pinatawag ko, sabi ko baka pag wala kang pasok dito, punta ka dito para makuha mo yung yung mga ibibigay sa iyo, sabi ko sa kanya. Ando naman sa Ate Rosa ngayon at medyo tumaba si Tia Rosa. Mabuhay Filipino, ako si Ate Rosa. Rosa Ondoco Ajay. Ate Rosa, ¿cómo está trabajo ahí donde bar-restaurante? Oh, mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero tu trabajo solo, tú has dicho viernes. Viernes, fin de semana. Viernes, sábado, domingo. O 3 días cada semana. Después, ¿a qué hora tú empezar el trabajo? A las 8. A las 8 hasta A veces salgo hasta las 5. de la tarde. Ujú. Así. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Oh, la verdad. Mucho. ¿Qué trabajo ahí? Limpiar, sacar polvo, porque la discoteca, la terraza de arriba está abierto. Ajá. Ahí hay mucho polvo. Mucho polvo. Sí. ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde? 3 de agosto. Discotecas. No, ¿dónde lugares? ¿Dónde? Como la carretera que va en aeropuerto. Aeropuerto. Carretera de aeropuerto. Sí. Cerca de aeropuerto. Cerca de Hotel ¿Cómo? Carmen. ¿Cómo se llama esto? Se llama Hotel Discoteca Eddie. Después, tú trabajar todo. Sí. Es viernes trabajo en el piso de abajo. Ajá. Sábado Arriba. arriba en el medio. Ajá. Domingo arriba. Arriba. Ajá. Después, ¿qué tú? Solo limpiar. Solo limpiar, si no hay cosa de limpieza, yo escribir para mandar cosas. Pero no, tú no vender nada. No, Tú no comprar algo para esto, para restaurante. No comprar. Nada. Solo todo limpiar. ni tomar agua. Ni tomar agua. Ajá. Vale. Ni tomar agua ahí. Pero, tú sabes por qué tú sacar aquí? Ah, Robert, te digo de que es una larga historia. Larga historia. Poco historia, ¿qué? No me querían ver. Joy me dijo de que ya no me quiere ver aquí. Porque la casa está sucia. Ajá. Tú sabes buenamente de que en esa casa no hay cosa de limpieza. Cojo escobón aquí, donde mami. Ajá. Pero se fueron a decir de que los baños están sucios, la nevera sucia. Esto. Ajá. Ese personal me dijo de que yo quede en la oficina hasta cuando me van a coger sitio. Y yo suplicaba a Joy de que por favor, que me diga lo que yo he hecho, pero dijo de que no me quiere ver. Ella y Marisol. Marisol. Porque Marisol quería la llave de Odessa.
Ajá. Y la llave de Odessa estaba en los zapatos de Odessa, Ajá. donde ella dejó las llaves. Kensa ka tu trabajo? Joy, Ah, Joy. No quiere tu trabajar ella ahí. no quiere. Ujú. Me dijo de que 5 días va a tener trabajadores. Ajá. Pero, ¿dónde tú quieres trabajar? ¿Aquí o ahí de bar restaurante? Aquí yo estuve bien, porque con 300 puedo pagar taxi. A la 1 monto. Aquí, ahí en el lejos, ¿no? autobús. Sí, mucho Lejos. lejos. Taxi me coge 1,000 francos. 1,000 francos. Son 3,000 ida y vuelta, ¿no? Sí. 3,000. Más caro, ¿no? Mucho. Pero de trabajo, ¿cómo va? Trabajo un poco mejor. Un Bo- poco mejor. No, Tengo beneficios. de trabajo, ¿dónde bien? ¿Aquí o ahí? Aquí estaba bien. Aquí más Te digo mejor. de que aquí mejor. Mm. Ahí no puedo tomar agua. Ahí no puedo coger nada. Ajá. Nada. Pero aquí, por lo menos en tu casa, Sí, yo sí, tomaba aquí agua. hay todos. Hay todo, pero ahí No nada. hay. No hay. Hay, pero no puedo coger porque me van a decir de que he robado. Robado, sí. Sí, estoy ahí. Cuando hay tiempo, tú puedes volver aquí, ¿tú quieres? Yo ya tengo miedo, Roel. No te Miedo. puedo mentir. Yo miedo, tu miedo Yo aquí. tengo miedo ahora porque si yo vuelvo aquí, Ajá, si falta algo, quizás me dirán de que yo he robado. ajá. Es el miedo que yo tengo ahora porque yo decía de que me explique qué es lo que yo he hecho. Me dijo de que no me quiere ver. ¿Tú no quieres? Sí, no me quería ver. Yo y no me quería ver aquí. Ujú. Incluso mi Juana aquí, nada. Dijo de que Ahora no tu quiere. miedo cuando tú volver aquí. Sí. Más mejor. Excepto si Odessa, puedo trabajar con Odessa. Ajá. Esto es nada más. Puedo trabajar con Odessa, pero ni Joy ni Marisol no puedo. Te lo juro. Yo le hago estajo. Puedo venir la hora que ellas no están. Ujú. La plancho, la ropa, arreglo su habitación. Voy a mi casa. Así puedo trabajar con Odessa. Tú puedes trabajar con esa. Con Odessa. Si él me dice de que los 4 días Ajá. que yo no trabajo, puedo venir aquí. Si ella me pide eso, puedo trabajar. Pero Ajá. ella tiene que hablar con sus hermanos, si Ujú. acepta. Sa kabila po kasi mga amigo, mga babae mga nakatira doon, ayaw na nila kay Ate Rosa na maglinis doon. Kaya nilipat si Ate Rosa. Doon po sa bago na kanyang pinaglilinisan, parang hindi raw okay kasi mahal daw po ang taxi. Mahal ang pamasahe. Dito kasi nakakalibre siya dahil nga may company na bus dito. Tapos hanggang sa may bahay na nila yun, sa may tapat ng bahay. So doon, syempre gagastos siya ng malaki kasi 100, 6 balikan, 600. Oo, 600 sa isang linggo. Malaki na yun sa kanila yun. Ngayon, ang sabi ko sa kabila, kila Ate Odessa na baka sa Ate Rosa kasi sabi ko kausapin na lang nila ng mabuti. Kaya Ate Odessa wala rin kasi problema. Walang problema kay Ate Odessa. Sa kabila yung si Joy tsaka si Marisol, si Sol ayaw na nila. Pero ngayon wala ngayon silang katulong. Gawa ng yung nakuha nilang katulong napakalayo ang bahay, and then mas malayo at saka mahal yung pamasahe kaya hindi lagi nagpupunta dito. So pagka nagpunta dito babayaran nila yung pan-taxi, nadodoble tuloy yung sa halip na sabi kasi ni Ate Odessa kausapin na lang nila Sol na maayos sa Ate Rosa kung paano ang gagawin sa trabaho. Kasi mas masaya kasi si Ate Rosa dito, mas masaya dito dahil syempre dito nga naman natututo siya sa amin, natututo na magluto, tapos yung bonding namin na araw-araw na magkakasama, yun. Kaya nga malungkot si Ate Rosa. Pero paano nga ba ang magagawa? Hindi naman kami pwede magdesisyon. Kung dito si Ate Rosa na nagtatrabaho sa amin dito, walang problema. Hindi naman namin kasi pagka dito nag-complain ka sa mga katulong, pwede mo silang ilipat sa iba. O pwedeng ilipat siya ng company sa ibang lugar kapag nag-complain ka.
Kaya sila Mami Kuana talagang inaayos yung trabaho. And then wala na ako masasabi kay Mami Kuana kasi sobrang sipag naman kasi talaga ni Mami Kuana. At saka laging pagka merong hindi alam, tumatawag o nagmi-miss call pala and then tatawag ako. So yun po mga amigo, yun po pala ang dahilan. At hindi na kailangan si Ate Rosa na magtrabaho sa kabila. Sabi ko wala akong magagawa doon dahil ang lahat naman ang magdidesisyon ay kung sino yung amo mo. Ang nagkataon yung mga amo ni Ate Rosa hindi gusto yung kanyang serbisyo sa pagtatrabaho. Yun po mga amigo, sabi ko na lang kay Ate Rosa kung gusto niya pumunta rito Lunes hanggang Huwebes, wala naman siyang pasok, di pwede siya rin pumunta pag gusto niya. Pero sabi ko sa kanya, kapag bumili ako ng halimbawa rice para sa mga lolas, syempre kasama pa rin siya at saka hindi pa rin mababago. Yun nga lang talaga, sana makadalaw-dalaw si Ate Rosa dito sa amin para naman kasi masaya din kasama si Ate Rosa. Lalo na game siya sa mga ginagawa natin dito. Game siya sa mga game siya sa mga pagkain Pilipino na kinakain at talagang lahat ay nasasarapan naman niya. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at nakakamiss talaga si Ate Rosa. Nakakamiss na, sabi nga sa comment sana si Ate Rosa ay dumalaw dito sa bahay. So ayun po mga amigo, thank you po sa panood ng video na to at bukas po uli. Salamat at Diyos hasta mañana. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.